El 99% de colombianos no sabe cómo invertir y por eso aquí te enseño. En este video vamos a estar viendo diferentes cosas acerca de inversión en Colombia y esto va a ser algo completamente para personas que no saben absolutamente nada sobre el tema de invertir y de finanzas, como también para personas que puede que sepan un poco más. Pero aquí lo más importante es que al final te tengo dos sorpresas bien importantes y por eso te recomiendo que te quedes. Así que, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Primero, ¿por qué invertir? ¿Por qué hablamos tanto de este tipo de cosas? Y dentro de esto, la realidad financiera que existe en Colombia. En segundo lugar, los tipos de inversión que existen y cada opción explicada específicamente para colombianos, porque allá afuera vas a encontrar mucho contenido, muchos videos, mucha gente hablando, pero muchas cosas aplican que si para mexicanos, que si para gente de Estados Unidos, que si para españoles, europeos, pero muy pocas personas hablan para colombianos. En tercer lugar, ¿qué tipo de inversionista eres? En cuarto lugar, la bolsa de valores y una cosa que vamos a tratar con XTB que es muy importante, que no se incluye dentro de las dos sorpresas que te tengo al final, pero igual es una mención que te tengo que dar y algo bien importante. Y también está el de acciones, ETFs y planes de inversión, que es lo que vamos a tocar sobre todo XTB. Y finalmente el plan de acción, porque de nada sirve explicar todo esto sin saber, bueno, una vez terminé con toda esta explicación y con toda esta información, ¿qué sigue? ¿Qué debo hacer? Entonces empecemos por la realidad de la situación financiera en Colombia. Lo peor de todo que tú puedes hacer con tus finanzas es simplemente dejarlas quietas, es simplemente no hacer nada. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno piensa de que cuando tiene plata y no la mete en pirámides o no la mete en cosas arriesgadas, está completamente seguro, en realidad por detrás de todo hay cosas que vienen y te van robando poquito a poquito la plata y eso se llama inflación. Entonces, con esto no te quiero decir que te tienes que meter en pirámides claramente, solamente que entiendas que el único riesgo para tu dinero no simplemente son las estafas y las pirámides y todo este tipo de cosas, sino también el hecho de no hacer absolutamente nada con él, porque hoy en día en promedio la inflación en Colombia ha estado en los últimos años entre un 6 y un 8%, sacando un promedio muy general, y por lo general las personas lo que hacen es tener su dinero en una cuenta de ahorros tradicional que les suele dar un rendimiento de entre un 0 y un 1%, y más allá de eso no hacen absolutamente nada más, lo cual quiere decir que anualmente estás perdiendo cerca de un 6% de poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir esto, Checho? ¿Cómo así? ¿Qué me estás hablando? Pues básicamente te estoy hablando de que tú puedes tener 100,000 pesos guardados en tu cuenta por toda la vida, todo lo que quieras, y siempre que entres vas a tener exactamente los mismos 100,000 pesos, pero recuerda que el dinero en sí, y esto siempre lo he aclarado, nunca, pero nunca va a ser el fin. Nunca tú debes trabajar por el dinero, debes trabajar por las cosas que te da ese dinero. ¿Qué son? Viajes, bienestar, salud, entretenimiento, comida, etcétera, etcétera. Evidentemente, si yo te digo que te doy mañana mismo $1,000 millones, tú vas a estar absolutamente feliz, pero te digo que simplemente los vas a tener para toda la vida, pero no los puedes intercambiar por absolutamente nada. Entonces, evidentemente, esos $1,000 millones no valen para absolutamente nada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tú vas a tener, en el ejemplo que te digo, 100,000 pesos para toda la vida en tu cuenta de ahorros, pero conforme va pasando el tiempo y tú vas a comprar cosas, sea lo que sea, a la tienda o vas a pagar algún servicio, alguna cosa, resulta que ese producto, ese servicio que anteriormente costaba 50,000 pesos, el próximo año costaba 60,000 y el próximo año 70,000, y tú tienes que seguir pagando ese servicio, pero con la misma plata que tienes en tu cuenta sin generarte absolutamente nada de rendimiento. Por eso es que se pierde ese poder adquisitivo, porque lo que antes costaba, como te digo, 50,000 pesos, ahora cuesta 60,000 pesos, pero tu dinero sigue valiendo los mismos 100,000 pesos, mientras que todo alrededor sigue aumentando su valor y sigue aumentando su precio, y tú tienes que seguir pagando eso sin generar rendimiento alguno, con tener la plata completamente quieta. Por eso es que estás perdiendo aproximadamente esto que ves por aquí sin darte cuenta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tu dinero no crece por encima de la inflación, estás perdiendo poder adquisitivo cada día. Así que invertir no es un lujo, es una necesidad para proteger tu futuro. Pasemos a lo siguiente, y es, bueno, pero yo tengo que saber en qué puedo invertir. ¿Qué puedo invertir yo actualmente? Y ahí es donde empieza el ruido gigante, porque todo el mundo te habla de que su inversión es la mejor, es lo mejor que existe. Una persona que invierta en bienes raíces te va a decir que ese es el mejor negocio que ha existido por siempre, mientras que una persona que ha invertido toda la vida en la bolsa te va a decir que esa inversión es la mejor de toda la vida, mientras que personas que de pronto nunca se han atrevido, nunca han querido invertir en ese tipo de cosas, te va a decir que los CDTs son lo más seguro y que nunca te salgas de los CDTs, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre
ocurre y qué respuesta te puedo dar en este caso? Que analices todas las opciones que se te presenten, pero nunca asumiendo lo que te diga esa persona, sino aterrizándolo a tu propia situación, porque precisamente por eso es que existe la diferenciación en el ser humano. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque a mí me gusta aterrizar todo. No sé si se dieron cuenta, pero al principio decía inversiones digeribles. A mí me gusta el concepto de que todo sea muy fácil. Entonces, cuando te digo la diferenciación es que ¿por qué existen tantos colores? Porque seguramente a ti te guste el rojo o el azul, pero a mí me gusta el amarillo, a mí me gusta el negro, a mí me gusta el blanco, a mí me gusta, bueno, cualquier color, pero el mismo color que me gusta a mí no le va a gustar al de al lado, porque de pronto yo digo que me veo muy bien vistiéndome siempre de color negro, mientras que otra persona dice no, a mí me gusta siempre vestirme de color blanco. ¿Quiere decir que yo estoy mal o que esa persona está mal? No. Quiere decir que se adapta para mí mejor ese color y para esa persona ese color. Ahora, traslademos eso a las finanzas y a las inversiones. Quiere decir que cuando hablamos de rendimiento, evidentemente podemos ver que algunas inversiones son más rentables que otras. Sí, pero no todas son para todo el mundo. Existen muchísimas y existen muchas precisamente porque se adaptan a cada uno de los perfiles de las personas. Así que tú debes entrar y decir, bueno, yo tengo esta cantidad de dinero, yo tengo esta posibilidad de invertir, yo tengo este pensamiento, entonces me funciona más este o me funciona más este otro. Y es que yo te podría hablar de cuentas de alto rendimiento, CDTs, bonos en Colombia o en Estados Unidos, fondos de inversión colectiva, bolsa de valores, en cuanto a acciones y ETFs, que es lo más famoso por así decirlo, portafolios prearmados de ciertas plataformas, bienes raíces, inversiones alternativas, criptomonedas, como también de uno que me mencionan mucho cada vez que yo digo, venga, es que usted debería invertir en ETFs porque los ETFs a futuro te dan diversificación y todo eso, y mucha gente me sale con lo siguiente y es por eso que decidí incluir esto y vamos a profundizar en ello porque tiene mucho sentido también, y es el hecho de invertir en ti mismo, y esto ya lo vamos a ver más a profundidad más adelante. Pero entonces, como veníamos hablando, no todas las inversiones son para todo el mundo. Hay preguntas que uno se suele hacer, como ¿cuáles? Frente al capital, es decir, frente al dinero que uno tiene, ¿cuánto puedes llegar a invertir? ¿Por qué? Porque no es lo mismo invertir 100 millones de pesos a 100,000 pesos. Por ejemplo, cuando hablamos de dividendos, suena muy linda la idea de que una empresa te esté generando cada cierto tiempo una cantidad fija de dinero y que eso haga parte de tu flujo de caja. Claro, pero no es lo mismo recibir dividendos sobre una cantidad de acciones que represente 100,000 pesos a que represente 100 millones de pesos. Evidentemente cambia mucho la estrategia. Para una persona que invierte menos, es decir, esos 100,000 pesos, puede convenir más invertir en algo que haga crecer más rápido su dinero. Y lo mismo ocurre con otro tipo de inversión, por ejemplo, con bienes raíces. Sabemos que si tú quieres meterte a esto y estás empezando desde cero, lo mejor es no tener que acudir a crédito, sobre todo en Colombia, porque el tema es que acá los intereses son muy altos. Por eso les digo, cuando uno habla de bienes raíces, se escucha mucha gente hablar en Estados Unidos y decir, no, pero es que la tasa te da 1% y te puedes dar un down payment de yo no sé qué, de una cantidad de dinero muy bajita y una cosa así súper buena y te lo pintas súper bien si vas a invertir allá, pero si vas a invertir algo en Colombia, la situación cambia y las opciones cambian. Es por eso que ahí es donde uno entra a mirar cuál es la opción que más me conviene a mí. Ahora, tú estás pensando en invertir y mucha gente llega a mí con este pensamiento y es, ya quiero empezar a invertir, quiero empezar a meter mi dinero aquí, pero ni siquiera tiene un fondo de emergencia, ni siquiera prevé que algo le puede llegar a pasar y no tiene un fondo donde sacar dinero para no tener que acudir a deudas, porque imagínate que el día de mañana, listo, inviertes todo, absolutamente todo tu dinero, pero ¿qué es lo que ocurre cuando te pase algo? Cuando pase algo que no tenías previsto, ¿de dónde vas a sacar plata? Vas a tener una paradoja ahí bien chistosa en donde sí tengo capital, pero lo tengo todo invertido, pero tengo una urgencia que cubrir y me voy a tener que endeudar a pesar de que tengo plata. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Luego, otra de las cosas, ¿tienes deudas pendientes? Porque esa es otra cosa bien importante. Al tener deudas pendientes, evidentemente dificulta mucho lo del tema de la inversión. Pero no solamente estas son las cosas que hay que tener en cuenta, también es el tiempo, porque no todas las inversiones requieren la misma cantidad de tiempo y esfuerzo. Entonces, puedes dedicar varias horas al día, puedes convertir esas inversiones que vas a realizar prácticamente en tu trabajo, o simplemente tienes 1 o 2 horas libres al día y eso es lo único que puedes dedicar a estar revisando inversiones o portafolios, porque si es así, cambia muchísimo también el panorama. ¿Prefieres, por ejemplo, algo más automatizado ya que no tienes tanto tiempo? ¿Tu horizonte es de corto o de largo plazo? De pronto tienes objetivos que quieres lograr ahorita mismo en 1 año, en 2 años, pero no quieres dejar tu plata quieta. ¿Cómo puede ser que no? Y quieras lograr algo a 10, a 15, a 20 años, pues ahí puedes dejar tu plata quieta por mucho más tiempo. Pero también resulta que tienes una edad que, por ejemplo, puedes estar muy joven, tienes 20 años hasta ahora y puedes esperar 40 años incluso con tu portafolio, mientras que hay una persona que, no sé, tiene 60, 70 años y dice, no, yo que me voy a poner a esperar 40 años, de aquí a 40 años yo ya no estoy, ya esa plata ni siquiera la usé. Entonces ahí es donde tú tienes que empezar a mirar y enfocarte en qué es lo que quieres hacer con tu dinero y según tu perfil. Ahora, frente al perfil, precisamente hablando de eso, toleras la volatilidad, es decir, si un día inviertes en algo, sea lo que sea, y tienes 2 millones de pesos invertidos y al siguiente día tienes 1
1.000.000 porque se desvalorizó esa inversión, ¿cómo te sentirías frente a eso? Entonces hay personas que dicen, no me importa, voy precisamente a 10, a 15 años, voy a esperar durante el tiempo, así que no hay problema. Como hay personas que no, ¿cómo así que se va a desvalorizar 1.000.000? Yo no estoy dispuesto a eso, venga, yo eso no lo quiero, mejor yo elijo otro tipo de inversión. Luego, buscas seguridad o buscas crecimiento, que va enlazado precisamente con esto, porque muchas veces hay personas que llegan a mí y me dicen, mira, quiero que me digas, tengo 50 millones de pesos, quiero invertir en la mejor inversión posible, que me genere la mayor rentabilidad posible, quiero dejar de trabajar, quiero no tener riesgo tampoco, sino meter la plata y que no me genere absolutamente ningún riesgo. Y yo lo que respondo es, pues dime cuando encuentres esa inversión, porque yo también la estoy buscando, porque realmente no es que exista eso. Cuando hay seguridad, seguramente la rentabilidad va a ser inferior, pero cuando hay una rentabilidad muy alta, seguramente el riesgo va a ser más alto también. Entonces es allí donde hay que entrar nuevamente, analizar todo esto y qué tanto estamos dispuestos a asumir un riesgo, por ejemplo, dependiendo de nuestro perfil. Y también qué nivel de conocimiento tienes frente a las herramientas financieras y ante a las inversiones, porque pasa muchas veces que hay personas que llegan y dicen, bueno, yo quiero empezar a invertir, pero a mí me han dicho que no necesito experiencia, y evidentemente sí es así, pero para ciertos instrumentos. No quiere decir que para todo lo que haya de inversión, tú con cero conocimiento puedes ingresar y meter tu dinero y listo, ya invertiste. No, hay ciertos instrumentos que de cierta forma sí te lo permiten, porque el nivel, digamos, de aprendizaje no tiene que ser tan alto como para tú saber en qué es lo que estás invirtiendo. Desde que te lo explique alguien 1 o 2 horas ya lo vas a entender, pero hay cosas que tienes que durar semanas, meses o incluso años aprendiendo para realmente sacarle rentabilidad y provecho a ello. Ahora, el estilo de inversión. Esto lo basé más que nada en la bolsa porque es algo que me gusta explicar muchísimo y me gusta cuando hago consultorías con personas 1 a 1 decirles, mira, lo que sucede es esto. Tú me estás diciendo que quieres una rentabilidad muy alta. Seguramente la puedes lograr, pero entonces, ¿qué tanto tiempo estás dispuesto a darle a eso? Porque también hay cosas en las cuales podemos llegar a obtener una rentabilidad muy alta y no solamente tiene un riesgo alto, sino que también tiene un tiempo de dedicación muy alta en donde tienes que estar pendiente todo el tiempo. Entonces en la bolsa comúnmente se conoce algo como esto. Vamos a dejar este morado como aparte porque ya lo vamos a tocar al final, pero vamos a empezar de la derecha hacia la izquierda. Existe algo que es la inversión pasiva, que esto es donde podemos llegar a encontrar los fondos de inversión colectiva, los CDTs o planes automáticos de inversión. Acá por lo general hay personas que evidentemente tienen un perfil de riesgo un poco tirando hacia lo seguro, hacia lo que no, yo no quiero arriesgar mi dinero, pero tampoco tengo mucho tiempo disponible. Y vean que ahí se combinan estas dos cosas, no simplemente asumir riesgo, sino también qué tanto tiempo tengo disponible. Entonces ahí es donde uno dice, no, pues yo meto mi plata a un CDT que me genere cierta rentabilidad y en el futuro ya miraré qué más hago, porque en este momento no tengo tiempo. Puede ser que en el futuro sí lo tenga. Y ahí es donde se puede pasar a un segundo punto, inversión a largo plazo. Y acá es donde se trata de comprar y mantener ETFs o acciones con el tiempo. Y este puede ser cualquier persona con paciencia y con un poco de tiempo disponible. Tampoco es que, uy, todos los días tengo que estar revisando, y tampoco se trata de eso, o personalmente no lo veo así. Luego pasamos a inversiones que cada vez van requiriendo más tiempo y más actividad. Hay algo que se llama swing trading, que dentro de la bolsa, no quiero complicar mucho esto porque esto ya es más para personas de pronto un poco más avanzadas, y esto la idea es que no tengamos esa necesidad de complicarlo tanto, pero básicamente es cuando hacemos una operación, digamos una compra y una venta de una acción, y esto puede ser que lo hagamos hoy y dentro de 3 semanas lo vendamos, o dentro de un mes lo vendamos. Entonces no requiere tampoco tanto tiempo como por ejemplo el day trading, que ya vamos a hablar de eso, pero tampoco es tan poco tiempo el que toca dedicarle como a la inversión a largo plazo. Luego el day trading, que de hecho aquí está la cantidad de tiempo que habría que estar pendiente, por ejemplo, de la inversión. Entonces este podría ir en meses a años. Tú puedes invertir un día y mensualmente estás pendiente y luego vas haciendo rebalanceos. Luego en el swing trading tú de días a semanas vas a estar pendiente. Luego en el day trading vas a estar incluso minuto a minuto o hora a hora ahí pendiente para ver en qué momento entras en una inversión y en qué momento sales. Y luego finalmente está el scalping, que esos ya son segundos o minutos, que son súper rápido, que acá es donde está más que nada metido últimamente los bots, que están metiendo mucha programación y mucha cosa de eso, que dicen que ya en un futuro esto ya ni siquiera lo va a hacer el ser humano, sino que ya lo va a hacer puros bots. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué pasa con esto. Pero si te das cuenta, todo esto, tú seguramente si has visto publicidad en internet y cosas así, te habrás dado cuenta de que siempre mencionan, ay, es que el scalping es la mejor inversión, esto, venga, inscríbase a mi curso, yo le voy a enseñar absolutamente todo, pero pues no te dan como esa introducción a decir, venga, esto sí es para usted, porque aquí no quiero simplemente decir, es que esto es malo, esto es malo, esto es malo, no, lo que quiero decir es que, listo, muchos llegarán en este video y me dirán, mira, yo hago day trading y me va súper bien, tengo una rentabilidad súper alta, me va muy bien en todo, sí, pero muchas veces no te hablan, es que, bueno, pero es que yo también tengo mi trabajo de oficina y literalmente a veces me tengo que trasnochar para poder hacer esto, o perder oportunidades porque no puedo estar todo el tiempo disponible, como hay personas que te dicen, no, pero es que yo me dedico activamente a esto, o sea, yo vivo únicamente del day trading, por ejemplo. Pero bueno, este es como algo que quería ejemplificar simplemente para darnos cuenta de que cuando hablamos de que el perfil de inversionista, que es lo típico que se suele hablar, no
simplemente se habla del tema de qué tan dispuesto estoy a arriesgar el dinero que tengo o a poner el dinero en cierto tipo de inversión. También estamos hablando de qué tanto tiempo tengo disponible para poder invertirle, porque es una frase muy típica, pero el tiempo es el activo más valioso que tiene el ser humano. No es el dinero, no son las mansiones, las casas, los carros, todo eso, no, en realidad es el tiempo, porque con el tiempo es que tú ganas todo. Con el tiempo es que tú logras, si tienes una empresa, ganar mucho dinero con ella. Si trabajas como empleado también, a ti te están pagando es por tu tiempo. Sí, evidentemente hay un factor experiencia, labor que estás haciendo, pero a la misma vez básicamente lo que tú estás dedicando es tu tiempo, y si no lo dedicaras, pues evidentemente no te pagarían por eso. Pero entonces, una vez explicado esto, también hay un factor muy importante que quiero mencionar, y es que no todas las inversiones tienen que ser en la bolsa, no todas las inversiones tienen que ser que ETFs, que a largo plazo, no todas las inversiones tienen que ser que me tengo que meter sí o sí en un CDT, en un fondo de inversión colectiva, en un ETF, en una acción, en un futuro, en un contrato, todo eso. No, también existe este apartado de aquí, esa es la inversión en ti mismo. Pero ojo, porque aquí, a pesar de que le puse aquí como el icono de estudio y aquí también puse educación, cursos y esto, no necesariamente tiene que ser solo eso. Me acuerdo claramente que en un video hace mucho tiempo yo ponía el ejemplo de que con un ETF había ganado cierto porcentaje, pongámosle un 20%, y eso había sido en un año. Muchas personas llegaron a mí diciendo, bueno, con esa cantidad de plata, que no me acuerdo cuánto habrá sido en su momento, pero imaginemos que fueron 20 millones de pesos, con esos 20 millones de pesos yo ponía un negocio de lo que fuese y ya yo hubiese generado un 60% de rentabilidad y le hubiese sacado mucha más plata a eso, porque yo para qué me pongo a invertir en ETFs y mejor monto mis propios negocios. Y sí, tienes toda la razón del mundo, y de hecho es algo que perfectamente, y por eso está en este apartado, y porque en realidad esta gráfica va de derecha a izquierda, lo sé, voy en contra del sistema, no va de izquierda a derecha, pero lo que ocurre es que esto en sí nutre todo lo demás, porque hay personas que dicen, quiero invertir. Bueno, ¿cuánto puedes invertir? No puedo invertir 50,000 pesos cada 3 meses porque es que no me alcanza para más. Bueno, entonces quizá tu foco no debería estar ni inversión pasiva, ni inversión a largo plazo, ni swing trading, ni day trading, ni scalping, sino que debería estar en la inversión en ti mismo para que generes más ingresos, para que en un futuro, al invertir en alguna de estas dos, por ejemplo, no estés invirtiendo esos 50,000, sino estés invirtiendo 5 millones de pesos mensualmente, por ejemplo. Y es allí donde vale incluso más la pena meterle plata a esto. Esto también es una inversión y mucha gente no lo tiene en cuenta. Mucha gente, cuando piensa en la palabra inversión, piensa en cuentas de ahorro de alto rendimiento, en CDTs, en fondos de inversión, en acciones, en ETFs, en inversiones en bienes raíces y en todo este tipo de cosas, pero nunca piensa en, venga, pero si gasto plata en un curso que me va a ayudar a ganar más plata, eso es como si yo invirtiera en una acción que sé que a futuro me va a generar un 10% de rentabilidad extra o un ingreso pasivo de un 10%. O venga, pero si es que si yo monto este negocio y me va bien y logro desarrollarlo y logro ganar dinero con esto y genero, no sé, 2 millones de pesos más, o logro vivir de esto en un 100%, pues va a ser como que si metiera plata en una acción y me diera un 100% de rentabilidad, porque va a duplicar, por ejemplo, mis ingresos, porque ahorita estoy ganando 2 millones, pero puede ser que con este negocio emprendimiento gane 4 millones mensuales. Bueno, eso puede ser como una inversión en una acción que literalmente me dio un 100%. Entonces, esto también parte de que sí es una inversión y mucha gente no lo tiene en su panorama, en su radar, y solamente se va a esto de los lados. Ahora, sigamos. Errores que debes evitar al empezar a invertir. Primero, invertirse en un fondo de emergencia. Y ya anteriormente te hablé sobre esto, pero básicamente es porque invertirse en un fondo de emergencia es lanzarse al vacío, porque listo, yo puedo tener mucha plata invertida, pero si me llega a pasar algo, alguna emergencia, no solamente a mí, sino familiar, o no tiene que ser algo necesariamente de salud, que la gran mayoría de personas piensan, no, es que si pasa algo de salud, no, también tiene que ser cosas así de la nada que en el día a día necesitamos mucho, pero no lo tenemos en cuenta. Por ejemplo, tenemos una nevera, pero está hace mucho tiempo con nosotros y de la nada se dañó, y resulta que nosotros tenemos un emprendimiento, pero algo muy casero, y ahí es un emprendimiento de helados y necesitamos sí o sí la nevera. Eso es una emergencia que se puede presentar, y si no tenemos un fondo para cubrirla, pues evidentemente vamos a tener que recurrir a crédito, y eso va a hacer que nos endeudemos, y eso va a ser muy chistoso, porque como les digo, está chistoso no en un sentido bueno, sino en un sentido sarcástico, de que vamos a tener que tener plata invertida, pero de pronto no la podemos sacar porque metimos plata en un CDT a un año, pero no la podemos sacar todavía porque no se ha cumplido el año, y tenemos una emergencia teniendo plata, pero no podemos usar esa plata que tenemos, sino que tenemos que usar crédito. O sea, es algo muy loco eso. Lo segundo es dejarse llevar por las emociones del mercado, y esto es una frase que se utiliza mucho, sobre todo en la bolsa de valores, ya sea de Estados Unidos o de Colombia, pero esto también aplica para cualquier tipo de inversión, y esto yo lo pondría mucho con el tema que les digo, cuando ustedes ven publicidad en internet, cuando ustedes escuchan a personas hablar cercanas a usted, puede ser, y que dicen, no, pero es que esto es lo mejor que me ha pasado, esta inversión. Me acuerdo cuando hablaban, por ejemplo, Mega Pro y toda esa gente que ganó mucha plata en su momento, se dejaron simplemente llevar por la emoción de que había familiares que decían que ganaban mucho dinero todo el tiempo por todas partes, y se metieron y perdieron su dinero. Entonces, hasta la inversión más segura, el dejarse llevar por emociones puede llegar a ser mala. No simplemente se guíen porque esto solamente aplica a las más riesgosas o a las de la bolsa o algo así. No. Luego, seguir tips de redes sociales sin investigar
investigar. Y es que esto de acá es algo que nos permite las redes últimamente y a mí me encanta. A mí me encanta ver qué piensan las diferentes personas en internet, no solamente frente al área de inversión, sino frente a otro tipo de áreas que a mí me interesan. Acá podemos hablar de deportes, de tecnología, de cualquier cosa. Por ejemplo, vas a comprar un celular y resulta que vas a buscar y una persona dijo, este es el mejor celular de la vida, pero funciona lo mismo que con las inversiones. Para esa persona puede ser el mejor celular porque satisface todas sus necesidades, pero resulta que tú tienes otras necesidades u otras percepciones acerca de productos tecnológicos o de celulares. Entonces, esa persona no está mintiendo, solamente que se adapta a lo que él o ella necesita, no a lo que tú necesitas. En este caso es lo mismo. Los tips están muy buenos porque te dan diferentes puntos de vista, siempre en todo lado. No, esta inversión está muy buena, no, esto funciona muy bien, pero tú tienes que investigar y decir, esto sí aplica para mí, esto sí vale la pena para mí, y si es así, pues sigues adelante, si no, pues no. Luego, no diversificar, y es poner todo en un solo activo o poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Y qué quiere decir esto? Quiero invertir, quiero empezar en algo, sí, pero resulta que todo lo vas a meter en una sola cosa, y si esa cosa el día de mañana falla, pues evidentemente todos tus ingresos se van a ver afectados, todo tu dinero se va a ir a pique, todos tus ingresos, todo, pues va a verse afectado. Mientras que si diversificas en diferentes cosas, si una cosa se afecta, puede ser que otra logre salvarte. Y esto aplica en todo, en la bolsa, en todo tipo de inversiones, en tus negocios propios, en la vida misma, en todo. Luego, invertir dinero que necesitas a corto plazo. Y esto es algo que pasa mucho, sobre todo si inviertes en inversiones de renta variable, que ya vamos a ver más a profundidad las inversiones. Luego, pensar que vas a hacerte rico de la noche a la mañana. Esto, evidentemente, es lo que todos soñamos y es lo que todos quisiéramos, pero no es así. Hasta las personas más millonarias y multimillonarias del mundo tuvieron que pasar 10, 15, 20 años trabajando para que se les diera por fin el tema de ser millonarios, de lograr una cantidad de dinero bastante alta, pero es trabajando año a año. Y los que lo han hecho de la nada, muchas veces uno espera unos cuantos días, unos cuantos meses y se da cuenta que esas personas en realidad, esa riqueza que juntaron no fue de la forma más legal posible, por así decir. Ahora, pasamos al siguiente punto y es ahora sí ya hablando de las cosas específicas. Cuentas de ahorro de alto rendimiento. Vamos a hablar de todo tipo de ahorros o inversión o formas o herramientas de ahorro e inversión en este video. Sé que puede llegar a quedar largo, pero no me importa, quiero explicar lo más detallado posible y quiero que ustedes entiendan lo mejor posible. Acá, ¿qué son? Son cuentas en neobancos y fintechs colombianas. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque es donde está la gran mayoría de cuentas de alto rendimiento. Efectivamente, hay bancos tradicionales que recientemente han empezado a aumentar sus tasas de interés precisamente por esa presión que han ejercido los neobancos y las fintechs colombianas al tener una tasa de rentabilidad alta y ver que muchos de sus usuarios, de sus ahorradores, se iban hacia estas otras alternativas. Pero cada vez más, incluso la banca tradicional empezó a tener mejores rentabilidades, pero a día de hoy podemos decir que un 80-90% de las mejores cuentas de alto rendimiento vienen de neobancos y fintechs. Ahora, el rendimiento normalmente suele estar entre un 8 y 12%. Acá algunos miran, ¿dónde va a encontrar ahorita una cuenta en un 12% efectivo anual? Efectivamente, no la encuentras. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto es muy variable y de hecho recientemente el Banco de la República hizo cierto ajuste, digamos, a la tasa de referencia, lo cual hizo que muchos CDTs, por ejemplo, aumentaran su tasa de rentabilidad. Luego, las características de esta cuenta es que tiene liquidez inmediata, puedes retirar cuando quieras, en el momento en el que desees. No tiene montos de apertura en la gran mayoría de casos, como si muchos bancos tradicionales anteriormente decían, tienes que meter 50,000 pesos porque si no, no puede abrir la cuenta. Todas están reguladas por la Superintendencia Financiera y es que mucha gente dice, venga, eso de Nu, eso de Ualá, eso de RappiPay, eso de Lulobank, yo eso nunca lo he escuchado, hasta ahora lo escucho, eso seguramente meto la plata ahí y me roban. Y es que esto tiene el mismo nivel de regulación frente a bancos tradicionales como Davivienda, como Bancolombia, como Banco Caja Social, como el Grupo Aval, porque están todas reguladas por la Superintendencia Financiera. Y también tienen el seguro de depósitos Fogafín que te cubren hasta por 50 millones de pesos. Ahora, lo que debes saber y es bien importante, tu dinero genera intereses diarios automáticamente en algunos de estos, sin tú hacer absolutamente nada. Acá no tienes que mover el dinero para ningún lado. No requiere experiencia en inversiones, porque como te digo, no es que tengas que hacer nada, simplemente depositar el dinero y ya. Esto es ideal como primer paso antes de invertir y de hecho es muy bueno que si tú en este momento no sabes absolutamente nada de inversión y no sabes qué hacer con tu dinero, mételo de una vez en una cuenta de alto rendimiento para que al menos vaya generando un porcentaje por encima de la inflación. Luego, este es perfecto para un fondo de emergencia porque es líquido, quiere decir que está disponible en cualquier momento. No tienes que esperar a 30 días como un CDT a que se libere. No tienes que esperar a que te digan listo, ya puedes retirarlo o en 3 días hábiles le pasamos el dinero. No, este dinero siempre está disponible. Ahora, las cosas importantes para elegir. No todas estas plataformas son iguales, a pesar de que todas se presentan como algo novedoso, pues cada una tiene opiniones diferentes, tiene opciones diferentes y es allí donde tú tienes que entrar y comparar no solamente tasas, sino todas las opciones que tienen estas cuentas y siempre revisar que esté cubierta por Fogafín. ¿Por qué sucede esto? Todas estas están cubiertas por Fogafín, pero me han llegado muchos comentarios y mensajes de personas que me dicen, Checho, imagínate que llegó tal banco a Colombia y está diciendo que está ofreciendo un 15% de rentabilidad y uno va y mira y
eso no existe, es una persona que se inventó eso y en resumidas palabras es una estafa. Esto por muchas personas es visto como una herramienta de ahorro y efectivamente lo es, pero también de cierta manera cuando las tasas están altas puede llegar a ser interpretado como una herramienta de inversión y puede ser una herramienta de liquidez muy fuerte para cuando tú quieres, por ejemplo, mientras tienes la plata quieta, que te empiece a rentar y en el momento en que decidas invertirlo en alguna de las cosas que mencionamos anteriormente o de los métodos que mencionamos anteriormente, pues lo pasas, pero durante el tiempo que el dinero estuvo quieto, pues no vas a perder rentabilidad frente al tema de la inflación. Ahora, ¿qué son los CDTs? En este caso, esto es una inversión a plazo fijo con una tasa garantizada. ¿Qué es eso? Pues básicamente cuando tú vas a un banco te dicen te ofrecemos un CDT y esto es un contrato de depósito a término fijo, que cuando uno dice término fijo se refiere a esto de plazo fijo, pero también va con lo de la tasa garantizada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el momento de que tú vas a invertir, tú tienes que poner ese dinero a una cantidad fija de tiempo y te van a garantizar una tasa. Entonces tú dices, voy a poner 5 millones de pesos. Listo, esa es la cantidad de dinero. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿a qué plazo va a ponerlo? Entonces, a 3 meses, a 6 meses, a 1 año, a 2 años, a 3 años, a 5 años, bueno, a la cantidad de tiempo que tú prefieras. Con base en esa cantidad de tiempo te van a decir a ti, bueno, le vamos a dar esta tasa específica de rentabilidad y esa tasa es garantizada. A no ser que el banco quiebre y le vaya muy mal al banco, sí o sí te van a responder por tu dinero. Incluso esto tiene el seguro de depósitos de Fogafín que cubre hasta 50 millones de pesos colombianos. Es decir, si tú tienes 100 millones de pesos y ese banco quiebra, pues el seguro te cubre hasta 50 millones. Los otros 50 millones no es que los pierdas de manera directa, pero no los tienes cubiertos y ahí hay que entrar en un tema ya de pelea, de por qué quebró el banco, de a quién le van a devolver el dinero, insolvencia y todo ese tipo de cosas. Este instrumento está disponible prácticamente en todos los bancos colombianos y entidades financieras, compañías de financiamiento y todo este tipo de cosas. Los rendimientos actualmente van entre un 8 o un 11%, pero he visto algunos por ahí que ya estos meses han entregado un 12%. Pero esto varía, esto no siempre va a ser así. Tú puedes estar viendo este video en 10 años y resulta que en 10 años la tasa está a un 20%, como puede que esté a un 5%. Y los plazos más comunes son 90, 180, 360 días o incluso más. Y el capital es 100% garantizado, pero por esta cantidad de plata que aparece acá. Ahora, lo que debes saber, la tasa fija, sabes exactamente cuánto vas a ganar desde el principio. O sea, acá te van a decir, vamos a darle esta cantidad de plata específica. ¿Por qué esto no está en la cuenta de ahorros de alto rendimiento como una de las cosas que debes saber? Porque recuerda que la diferencia entre tasas de CDT y tasas de cuentas de ahorro es que las tasas de las cuentas de ahorro, tú puedes tener tu plata ya ahí metida, pero en cualquier momento te cambian la tasa y te dicen, este mes ya no vamos a dar un 12, sino vamos a dar un 8. Mientras que en el CDT, si tú ya metiste tu plata, ya abriste un CDT, pues ya si te dieron un 11% efectivo anual, pues ya ese 11 se mantiene hasta el día en el que ya te devuelvan tu dinero. Así ellos, digamos, en las nuevas ofertas que den a nuevos usuarios, pues les digan, no, vea, es que les vamos a dar un 20% de rentabilidad, un 5% de rentabilidad, pues esa tasa ya es para nuevos usuarios, pero para ti te van a mantener siempre la que te hayan dado desde un principio. Luego, entre más largo el plazo, por lo general va a ser mejor la tasa. También hay una penalización por retiro anticipado y esta es la diferencia con las cuentas de ahorro de alto rendimiento. En los CDTs, cuando tú sacas la plata anticipadamente, lo que sucede es que puede ser que te cobren una penalización específica, directamente no te den los intereses que te prometieron o te cobren un porcentaje sobre el valor de tu inversión. Y este es ideal para metas a mediano plazo por la cantidad de tiempo que podemos poner los CDTs. Lo importante para elegir un CDT es comparar las tasas entre los diferentes bancos y también que la inflación puede superar tu rendimiento, porque puede ser que tú hayas abierto, por ejemplo, un CDT hace algunos años a un 6% y resulta que ahí se disparó la inflación, llegó a un 9, a un 10% y tú estás generando sí rentabilidad, pero realmente estás perdiendo incluso habiendo invertido, que uno dice invierta para que la inflación no le gane, pero resulta que la rentabilidad que estabas generando era inferior a la inflación que había en ese momento. Ahora pasemos a lo siguiente, los bonos. Esto uno puede invertir en bonos en Europa, en Estados Unidos, en Colombia y básicamente estos son préstamos que tú le sueles hacer al gobierno o empresas, pero en Colombia es un poco complejo acceder a esto, por lo cual aquí ya hay que ser como un inversionista un poco más pro, tener un poco más de capital para poder ingresar. Aquí lo que hacemos es acceder, como les decía, al gobierno o a empresas. Entonces, bonos que emiten el gobierno de Colombia, nosotros podemos acceder a cierta cantidad de tiempo y digamos que de cierta manera tiene un funcionamiento similar a lo que son los CDTs. Luego, también tenemos los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que estos puede sonar curioso, pero son más fáciles de acceder para colombianos que los propios bonos colombianos. O sea, los bonos de Estados Unidos son más fáciles que los bonos de Colombia para acceder desde aquí. Y para Colombia puedes acceder a estos bonos, a estos TES en tu banco o en tu corredora de bolsa. En Estados Unidos necesitas un broker, como por ejemplo Interactive Brokers. El rendimiento va a depender del plazo y el emisor, y los bonos en Estados Unidos son considerados los más seguros del mundo. Por eso quise mencionar Colombia y Estados Unidos. En el caso de Colombia, pues digamos
digamos que dependemos del gobierno, digamos, colombiano, si es que invertimos en bonos de Colombia, a ver qué tal manejan las finanzas a nivel país. Luego tenemos los fondos de inversión colectiva, que es algo que muchas personas les encanta y es porque son fondos administrados activamente en algunos casos por los bancos o por comisionistas de bolsa, en donde lo que ocurre es que estas personas te dicen a ti, mire, nosotros vamos a invertir solamente en acciones colombianas. Entonces en ese fondo de inversión tú no tienes que tener conocimiento, simplemente inviertes y ya se encarga los profesionales en invertir ese dinero por ti. Solamente que esto pues evidentemente va a tener un porcentaje de administración y de cierta manera le estás dando la plata a otra persona para que la administre por ti. Que si bien son profesionales, pues obviamente hay que tener en cuenta que son las estrategias que ellos quieran seguir. O sea, ya no es como que tú hayas que tener autoridad sobre eso, más allá de tú elegir que quieres invertir en cierto sector, como por ejemplo la Fiducuenta de Bancolombia, que invierte en pura renta fija, que son CDTs, bonos y todo este tipo de cosas. Ahora, dentro de todos estos fondos van a haber diferentes condiciones. Por ejemplo, algunos no tienen pacto de permanencia y otros sí tienen pacto de permanencia. Luego, en renta variable, estos pues lo que hacen es que tienen un perfil de inversionista más arriesgado. Asimismo, la rentabilidad va a ser más alta, pero asimismo también la volatilidad, que aquí es lo que ocurre cuando te decía al principio que hay inversiones que pueden tener un porcentaje de rentabilidad muy alto en un día, pero al siguiente estar en menos 20, menos 30. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Luego, también una cosa que yo quise agregar, esto no es como que todo el mundo hable de esto, y es una plataforma que se llama Insights, que hemos hablado en diferentes ocasiones, que te da portafolios prearmados, que te recomiendo que en el canal veas contenidos acerca de esto, porque ya tengo varios videos hablando de esto y básicamente son portafolios que tiene Insights que van por temática. Entonces te dicen, tenemos un portafolio de energías renovables, tenemos un portafolio para invertir en China, tenemos un portafolio para invertir en vehículos eléctricos. Entonces tú dices, uy, a mí me interesa eso, a mí me parece bien, y tú no tienes que entrar a buscar, a mirar activos, acciones específicas, sino que ellos ya tienen esos portafolios prearmados, así que también está bastante bueno. Pero como te digo, esto lo quise armar como una mención, pero realmente ya hay mucho contenido en mi canal acerca de esta plataforma. Luego, bienes raíces, que esto es algo que a muchos les gusta y les parece como lo más tradicional, y es invertir directamente en inmuebles. Entonces, pues esto ya es muy típico, y es que podemos comprar inmuebles para arrendarlos y que eso nos genere una rentabilidad y un flujo constante de dinero. Como también hay personas que lo compran para mantenerlo durante el tiempo y una vez se valorice la zona, ya sea porque hubo renovaciones cerca, implementación de cosas que le dan más seguridad a la zona o más entretenimiento o más cosas, o directamente era un potrero gigante que no había nada y construyeron casas y ahora hay de todo, hay centros comerciales, hay muchas cosas, pues esperan esa cantidad de tiempo a que eso se valorice y lo revenden. Pero no solamente podemos hacer esto, que es lo más típico conocido por los colombianos, sino también podemos invertir a través de fondos inmobiliarios, que son fondos de inversión colectiva, pero dedicados a finca raíz. También tenemos el crowdfunding inmobiliario, que básicamente es cuando muchas personas se juntan para comprar o arrendar algún apartamento, alguna casa, algún sitio, sea de oficina, sea de vivienda, y genera una rentabilidad, y esa rentabilidad se reparte entre todos. Luego están los REITs, que esto es a través de broker internacionales, que también son como unos fondos de inversión pero dedicados a full al tema inmobiliario. Y por último, la finca raíz como activo de largo plazo, que básicamente la gente lo compra no para venderlo, no tiene en su mente venderlo, sino simplemente para arrendarlo o para tenerlo de alguna forma como algo fijo a futuro, que es un pensamiento que muchas personas suelen tener también. Lo que debes saber sobre este tipo de inversión es que te puedes llegar a generar ingresos pasivos mensuales, que es lo del arriendo, pero asimismo también te puedes llegar a generar gastos, porque si lo estás arrendando para personas que de pronto no tienen mucho cuidado, pueden dañar muchas cosas y casi siempre todo recae sobre el dueño del inmueble. La valorización histórica casi siempre ha estado en ciudades principales en Colombia, pero también en ciudades o partes que hay mucha presencia de turismo ha sido una muy buena inversión. Requiere capital inicial más alto que otras opciones si es que inviertes de estas dos formas que aparecen por aquí, pero si te metes en crowdfunding o inversión tokenizada, pues ahí no vas a necesitar un capital demasiado alto, ya que pues como dice acá, el crowdfunding permite entrar desde montos más bajos, y pues los costos son cosas que mucha gente no tiene en cuenta, y son los mantenimientos, los impuestos o la vacancia, que es cuando listo, yo voy a comprar para arrendar, pero uy, ¿cómo así? Nadie quiere arrendar mi apartamento, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Nadie quiere vivir acá, ¿qué pasó? Entonces ahí es donde pues tu inversión va a verse pues afectada si es que inviertes para arrendar. Y la baja liquidez o también el tiempo para disponer de tus recursos, porque bueno, una vez compras un apartamento, una casa, un edificio, ya tú tal cual, pues si ya quieres salir de eso y recuperar todo el capital inicial, pues no va a ser algo como de un día para otro, va a requerir varios meses o incluso años en algunas ocasiones. Luego, inversiones alternativas. En este caso no quiero meterme demasiado, pero está el crowdfunding de empresas y startups, préstamos P2P, materias primas, que es oro, plata, petróleo, ya sea de forma directa o a través de CFDs en brokers. También existe arte, coleccionables y activos digitales como los tan llamados NFTs, que en su momento estuvieron muy presentes en internet y hoy en día casi no tanto. Crowdlending, que es prestar dinero, es como si fueses un banco, entonces tú tomas esa posición de banco y entonces tú
prestas dinero a gente y ellos te devuelven una cantidad de intereses a ti. Y uno muy típico que son las franquicias y los negocios con participación, que lo más normal y lo más famoso suele ser la franquicia, que tú tomas una marca de otra persona, le pagas por el uso de su marca y por que te enseñe toda la capacitación y todo de cómo mantener esa franquicia, lo que genere ese punto te lo quedas tú o hay un porcentaje que se lo das al dueño de la marca. Eso depende mucho del tipo de franquicia que sea. En este caso, diversifica tu portafolio más allá de lo tradicional. El oro es un refugio clásico en tiempos de crisis, ya sea tanto el físico como invertir en contratos, como invertir directamente a través de ETFs, incluso que también existen de oro. El crowdfunding de empresas tiene un alto riesgo, pero también un alto potencial y algunas plataformas están reguladas en Colombia, pero al ser inversiones alternativas, casi ninguna o muy pocas están realmente reguladas. Algunas dicen como, ay, tenemos ahí una regulación, pero eso no es ninguna regulación y simplemente es como para que uno les crea. Ahora, pasemos a otra de las inversiones que muchos hablan y son las criptomonedas, que lo más típico es el Bitcoin o proyectos típicos como Ethereum, como Solana, que mucha gente le haya fundamento y le haya como algo estable detrás, porque algunas personas siguen pensando, pero esto ya es un pensamiento personal, que las cripto no tienen fundamento detrás, o sea, que no tienen un valor que aporten, pero no se han dado cuenta que muchas cripto por detrás están aportando mucho, por ejemplo, a hacer que las transferencias internacionales en el mundo sean mucho más rápidas o mucho más baratas, que el dinero llegue al instante de una cuenta en Rusia a una cuenta en Estados Unidos, que algo que costaba antes $10 en transferir ahora cuesta 0.2 centavos, y eso es algo que están aportando muchos cripto detrás, pero pues ahí hay que ver, porque hay que filtrar, porque como te digo, tú vas a buscar en internet y encuentras 20,000 proyectos que todo el mundo dice que es lo mejor, pero en realidad no lo es. En el tema cripto, la verdad hay que ahondar y hay que profundizar muchísimo más, pero eso no lo haremos en este video y siento que ya me he ampliado demasiado, así que pues bueno. En penúltimo lugar tenemos la bolsa de valores, que aquí tenemos inversiones en mercados de todo el mundo. Tenemos a Estados Unidos, Europa, Colombia, mercados emergentes como China, India, Brasil, que tienen un alto potencial de crecimiento y que en los últimos años precisamente se ha visto. Aquí podemos invertir principalmente y de forma sencilla a través de acciones y ETFs que van a estar disponibles en plataformas como TRI, como XTB o Interactive Brokers. TRI, por ejemplo, específicamente para Colombia, XTB para todas las demás prácticamente y a Interactive Brokers también. En este caso, yo lo que quiero hablarte es específicamente sobre los ETFs, porque las acciones creo que ya las hemos conocido mucho a profundidad, pero eso ya quedará para otro momento para poder analizarlas y hablar bien de ellas. Pero en este caso, los ETFs son una de las mejores inversiones porque pues literalmente tú estás comprando una bolsa de acciones en total y eso de por sí ya te da todo lo bueno que se habla en las inversiones, que es diversificación, seguridad, comisiones bajas, un nivel de entrada de conocimiento, si bien no es que cualquiera entre y ya pueda invertir, pero sí es mucho más fácil de entender que otro tipo de inversiones. Así que los ETFs la verdad que son bastante buenos. En este caso los ETFs los puedes encontrar en brokers como TRI, como Interactive Brokers, como XTB. En este caso yo menciono mucho a este XTB porque este tiene un programa que te da un tema de fondos de inversión como automatizados, que ya te voy a mostrar eso, pero también aparte de esto es que no tiene comisiones. El beneficio al invertir es que tiene nomás $1 como inversión mínima y como tal el soporte al cliente es 24/5, es decir, 5 días de la semana están disponibles las 24 horas del día para que les puedas hablar y está disponible para colombianos y Latinoamérica en general. Y están estos planes de inversión que básicamente lo que hacen es que tú entras y eliges 2 o 3 ETFs y dices listo, quiero invertir en esto y simplemente te dedicas a mensualmente meter una cantidad de dinero específica allí. Este link sobre esto te lo dejo en la descripción y también te voy a dejar un link donde te explico esto más a profundidad porque ya he hablado mucho de todas estas inversiones y pues la verdad la idea es que pues quedes con toda esta información pero tampoco abrumar demasiado. Ahora pasemos a una de las últimas inversiones o prácticamente la última y es la inversión en ti mismo, que como te decía anteriormente es algo que no muchos tienen en cuenta o que lo ven no como una inversión sino como algo aparte, como que eso dejo a todo de primeras, la inversión en ETFs, en la bolsa, en acciones, en CDTs, en todo esto, pero a mí me va a dejar de últimas porque no importa, mientras que esto a mucha gente le genera un retorno gigante y es por eso que finalmente llegamos al tema de las noticias o de las novedades o de las cosas que te quería decir al final del video y es las dos cosas que vamos a estar lanzando y es que vamos a lanzar primero que nada o ya mejor dicho está lanzado una mentoría de negocios digitales. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Checho? ¿De qué estás hablando? En este caso te voy a ayudar a saber cómo sacar el provecho a tu negocio, a tu profesión o expertise, que acá básicamente lo que quiere decir esta palabra es que no necesariamente tienes que ser profesional de algún sector o tener un título o algo, sino que de pronto tú toda la vida has trabajado en un sector y si bien no tienes un título, tienes toda la experiencia, que incluso eso muchas veces vale más que este tema de la profesión y sabes muchísimo de un tema, entonces no sabes cómo sacarle provecho a ello. Entonces voy a ayudarte a través del desarrollo de tu propio negocio digital, donde vamos a dar todas las posibilidades y las formas en las que esto se puede llegar a lograr y a partir de allí poder formar algo a largo plazo con toda una estructura y fundamentos para tener éxito a futuro. Esto está pues ahí textualmente escrito, pero te lo explico de una forma más sencilla y fácil de entender. Vamos a poner ejemplos acá. Un músico, un abogado, un diseñador, un fotógrafo, un
arquitecto, un editor, un programador, muchas veces lo único que piensan es que yo tengo que ganar dinero pues siendo empleado, o yo quiero empezar un negocio, pero siempre sí o sí tengo que alquilar un local, tengo que ir allá a trabajar, y no, muchas veces lo pueden hacer de forma digital. Entonces, por ejemplo, un abogado que tiene cierta especialización en cierto sector, esa persona no sabe que digitalmente, sin necesidad de tan siquiera acudir a un lugar, puede estar ganando mucho más dinero de lo que podría estar ganando presencialmente. Entonces, la idea es ayudarte en la profesión que tengas. Acá me faltan muchos más: tatuadores, también puede ser entrenadores de perros, porque por ejemplo eso es una expertise, eso no existe un título para eso, pero hay personas que se han dedicado 20 años a eso y saben muchísimo. Entonces, lo mismo ocurre con la profesión o el negocio, y todo esto ya está abierto, está disponible en este momento. Y si te interesa esta mentoría y toda la información, me vas a escribir a este correo electrónico que aparece por acá, que es plusmedia360@gmail.com. me escribes allí hablándome: mira, yo soy músico, yo soy diseñador, tengo esto, tengo este negocio, tengo esto montado, tengo esta estructura, no tengo nada, y a partir de allí ya vamos a ver para poder montar esa primera mentoría, esa primera asesoría, y a partir de allí si te interesa continuar e ir montando todo el desarrollo de tu negocio digital. Pero eso no es todo, también hay otro punto bien importante, y es que si este es próximamente, y es que esto que hablamos en el video, seguramente tú te habrás dado cuenta que si al final ya me aceleré mucho, porque pues la verdad quiero que no sea aburridor y que realmente al que le interese pues lo pueda hacer, y es un curso de inversiones digeribles. O sea, ustedes saben que ya tenemos un curso de finanzas digeribles para colombianos, pero ahora vamos a hablar de inversiones digeribles para colombianos. Ya muchos de ustedes me lo habían pedido y vamos a tener este temario preliminar, pero esto puede cambiar. O sea, esto no es que sí o sí vaya a estar así, pero es para que te des cuenta por encima de qué es lo que vamos a estar hablando: mentalidad financiera, organización de tus finanzas, la bolsa desde cero, acciones, ETFs, fondos de inversión, bienes raíces y alternativas. Pero ya dedicándole, por ejemplo, si este video duró 1 hora o 40 minutos por ahí, pues esos mismos 40 minutos los vamos a dedicar, pero no para hablar de todas las inversiones al mismo tiempo, sino solamente, por ejemplo, para hablar de ETFs o de CDTs, porque a pesar de que parece algo muy simple, detrás hay todo un funcionamiento y hay una forma de escogerlos y armar un portafolio como tal. De hecho, este todavía no está disponible, va a estar disponible próximamente, así que el link te lo dejo en la descripción. Es un formulario para que te inscribas en la lista de espera y una vez se lance te pueda notificar a ti de primeras que ya lo lanzamos y puedas acceder a este. ¿Recuerdas también que te dije al principio que te iba a dar como el plan de acción, que esto es lo que a muchos les falta? Pero bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo hago? Pues bueno, aquí está el paso a paso. Primero vas a organizar tus finanzas, vas a armar el presupuesto, fondo de emergencia y eliminar las deudas caras que tengas. Entonces, mediante esto ya vas a tener bien fijo cuánto es lo que te ingresa, cuántos son tus gastos fijos, cómo voy a armar mi fondo de emergencia. Ya sabes que en la cuenta de ahorros se puede tener una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Luego, en segundo lugar, vas a definir cuánto tiempo y capital tienes y si toleras la volatilidad. Mejor dicho, vas a definir tu perfil como inversionista. Esto como tal es más que nada como información que tú necesitas personalmente, porque a partir de allí es cuando ya va a empezar a funcionar todo. Y es que tan siquiera antes de ya empezar a invertir propiamente, lo que vas a hacer es pensar entonces en la inversión en ti mismo, que cuál es, que si la educación financiera, que si los cursos, que si habilidades que generan ingresos para ti, que si tú vas a necesitar generar dinero para poder empezar a invertir porque ahorita no generas lo suficiente, entonces te enfocas en eso. Y no es que sea un checklist de ya. No, es como, bueno, esto en el primer punto. En el primer punto me puedo demorar 1 mes, 2 meses, perfectamente, dependiendo lo que tú necesites. Paso al segundo punto, listo, esto me demoré 1 día, 2 días, perfecto. En el tercero, no, esto tengo que dedicarle 1 año porque voy a dedicarme a abrir un negocio que creo que me puede generar buenos ingresos y quiero dedicarme a full a esto. Entonces, bueno, le voy a dedicar 1 año y luego a partir de eso ya puedo saltar al siguiente. Y es que mediante la bolsa, en XTB, que era lo que te mencionaba, en fondos de inversión colectiva, en CDTs, en bienes raíces, combinando alguna de estas cosas, en otras opciones de inversión que tengo, me voy a meter por ahí y listo, me quedo acá ya eligiendo ese tipo de inversiones. Entonces listo, ya va a empezar. Puedes empezar con poquito desde un principio para que puedas, por ejemplo, estar en el tercero y en el cuarto punto a la vez y ya en el quinto de una vez empezando. O sea, mejor dicho, estás en estos 3 puntos a la vez. O sea, no te has liberado del tercero porque todavía sigues invirtiendo en ti mismo, lo cual no es malo, pero también ya estás empezando a invertir en la bolsa, en fondos de inversión colectiva. Y luego lo último y más importante, sé constante, pero esto no solamente aplica en la inversión, sino en todo, en los CDTs, en los bienes raíces, en los fondos colectivos, en, bueno, invertí una vez y ya me olvidé todo. No, voy a volver a invertir, voy a invertir de cierta cantidad de dinero cada cierto tiempo y así sucesivamente. Y es lo mismo con el negocio. Creé un negocio, lo voy a abandonar, adiós. No, creé el negocio, le voy a dedicar tiempo, voy a ser constante, voy a ser disciplinado y voy a hacer de eso algo que realmente sí represente algo para mí. Ahora, una vez que ya terminamos todo esto, tengo que terminar con la frase más cliché que todo el mundo ha mencionado, pero que es verdad, y es que el mejor momento para invertir fue ayer y el segundo mejor es hoy. Y esto aplica para todo. Y es que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. También eso
otra frase típica, y es que aquí yo quiero empezar un negocio. Pues, ¿y por qué no lo has empezado? ¿Cómo así? Ni siquiera deberías decir yo quiero empezar, ya deberías tener estructura, ya deberías empezarlo, ya bueno, funcionó, no funcionó, listo, sigamos a lo siguiente. Quiero empezar a invertir, listo, entonces ¿por dónde voy a empezar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a estudiar? ¿Qué herramientas me sirven? ¿Qué herramientas no me sirven? No tengo capital para empezar, para pagar un curso, pues bueno, lo voy a hacer gratuito. ¿Cómo lo hago? Pues así, siempre esta frase aplica para todo y puedes cambiar la frase invertir por cualquier verbo y literalmente va a aplicar. Ahora, no necesitas ser millonario para empezar a invertir en ti mismo, en tu negocio digital, en tus inversiones. Tú puedes empezar con cualquier capital y simplemente con lo que tienes aquí. También puedes encontrar el estilo de inversión que se adapte a ti siempre, porque como te decía en un principio, esto aplica para cada persona de forma diferente y lo que funciona para mí puede ser que no funcione para ti. Ahora, la consistencia gana sobre la cantidad siempre y esto funciona también en todo, no solamente en inversión. Y es que puede ser que haya una persona que pueda empezar un negocio con 20 millones, pero esa persona le dedica 1 hora al día a su negocio y ve que está fracasando y no le importa. Mientras que hay una persona que empezó con un capital mucho más bajito, pero le dedica demasiado tiempo a mejorar, a saber qué es en lo que está fallando y a partir de ahí itera y comienza a funcionar mejor todo su negocio. Y por último, edúcate siempre antes de cualquier cosa, antes de invertir, antes de empezar un negocio, antes de hacer cualquier cosa, porque es lo mejor para poder evitar posibles errores. Dicho esto, nos vemos en una próxima ocasión. Si llegaste hasta este punto del video, deja un emoji como este trofeo que aparece ahí para saber quién llegó hasta el final del video y vio todo esto. Y bueno, vamos a ver en un futuro cómo nos va con todo esto y espero que este video la verdad les haya servido y hayan entendido muchas cosas que quizá anteriormente no habían entendido. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.